A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Ahora la inflación. Sí, ahora la inflación. ¿Y por qué decimos esto? Te lo adelantábamos ayer en forma exclusiva aquí en Minuto 1. Los índices de pobreza que se dieron a conocer en la jornada de hoy son alentadores en cuanto a que ha disminuido 3,5 puntos desde la última medición, en el peor momento, pandemia de por medio, con la economía parada por la pandemia, con lo que el macrismo había dejado, y de aquel 40 y pico % de pobreza se ha retrocedido al 37,3. Bajó también la indigencia. Obviamente que hay números que nos siguen alertando y que además como sociedad nos debe conmover todos los días y mover a la búsqueda de soluciones. Pero en el marco en el que ha venido y ha vivido la Argentina, entre la herencia del neoliberalismo y la pandemia, la recuperación económica que se empieza a concretar, a vivir, no solamente en los números, sino en forma cotidiana y también en el aumento del empleo, bueno, son datos alentadores para este momento de la Argentina. Y por supuesto que hay que cuidarlos. Y ahí es donde tiene que enfocarse toda la dirigencia, no solamente el gobierno, porque también los empresarios deben asumir su cuota de responsabilidad en un compromiso, en lo que ahora está buscando el gobierno, un acuerdo de precios y salarios para atemperar la inflación en un momento muy difícil del mundo. Enseguida con David te vamos a mostrar cómo explota la inflación en el mundo producto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y claro, la Argentina, que convive desde hace décadas con este problema de la inflación, que ningún gobierno ha podido dominar, se ve doblemente afectada. Por eso es preciso que el gobierno, que los empresarios, que los sindicalistas hagan ahora un esfuerzo mancomunado, pensando en el bien común de todos nosotros como sociedad, para atemperar, mantener y posibilitar ir a la baja todavía el número de pobreza y que la economía que está creciendo pueda ser útil para todos nuestros hermanos y hermanas. Estos son los índices del 40 del primer semestre del 2021, ha descendido al 37,3. Segundo semestre del 2021, en el primer semestre había sido el 40,6. Recordemos que la UCA contemplaba que el macrismo había dejado arriba del 40, entre 40 y 45% de pobreza en la Argentina. 920.400 personas salieron de la pobreza en el segundo semestre del año pasado. Y acá, bueno, este es el dato que también preocupa. El ingreso familiar promedio de un hogar pobre es de 46.712. Una canasta que por la inflación actual y que por los precios, que en algún caso son muy especulativos y en otros tienen alguna razón, es realmente una canasta muy, muy pobre. Y la indigencia, que, bueno, la pobreza infantil, esto es preocupante también, 5 de cada 10 chicos de 0 a 14 años son pobres en el país, bajó igualmente del 54,3 en el primer trimestre del 2021 al 51,4 en el segundo trimestre. Sigue siendo altísimo, pero tampoco podemos caer en la locura de aquellos sectores que ven todo negro o mal en la Argentina, cuando hay índices que nos ayudan a tener un viso de esperanza. La indigencia también bajó. En el primer semestre del año pasado había sido del 10,7, bajó al 8,2, y el ingreso familiar promedio de un hogar indigente es de 20.633 pesos. Esto es lo que marcan los números del último semestre del año pasado,
Y reitero, con este hashtag, ahora la inflación, que está hoy por hoy en la preocupación máxima de todos los argentinos y argentinas, y hacia ahí debe ir el esfuerzo mancomunado de todos como sociedad. En un marco de alta inflación en el mundo, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero además en un marco que te lo contábamos el martes, aquí te lo adelantábamos en minuto 1, de las advertencias que hasta el propio Fondo Monetario Internacional, de la titular del fondo, que advierte al mundo que si no se toman medidas con el tema de los precios, puede haber estallidos sociales. Escúchela a la titular del Fondo Monetario Internacional. This time around, there is additional very serious problem for us to be mindful of, and it is the risks of civil unrest. Yeah. When prices jump and poor people cannot feed their families, they will be on the street. And one thing we know about trouble in one place, it travels. It doesn't stay there. So please work together, best for everybody. Se imagina que para que lo diga el Fondo Monetario Internacional, para que lo diga el Fondo Monetario Internacional, que durante décadas ha hambriado y ha sometido a muchos países del mundo, ¿cómo será la situación mundial que se avisora producto de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que parece extenderse mucho, mucho en el tiempo? David, buenas noches, ¿cómo estás? Y hoy datos de cómo se ha disparado la inflación en el mundo, ¿no? Cómo se ha disparado la inflación de manera increíble, digamos, para países centrales, para grandes potencias que están teniendo una inflación que no veían desde 3, 4, 5 décadas. Y esto es por la disparada de los precios de los alimentos y de la energía, sobre todo a partir de la guerra. Ya veníamos con el tema de la pandemia y después la guerra. Bueno, veamos los números. En el caso, por ejemplo, de España, la inflación en el mes de marzo llegó al 9,8% interanual, o sea, en los últimos 12 meses España tuvo 9,8% y en marzo fue del 3%. Para España tener 3% de inflación en un solo mes... Que venían de inflación negativa. Claro, venían de deflación, exactamente. Venían de deflación. Venían de deflación y pasaron a una inflación del 3% en marzo. Es la inflación más alta desde 1985, se conoció hoy este dato. Bueno, y, también, sí. y hoy, perdón David, pero hoy el presidente del gobierno español que lanzó una advertencia y que se dijo que no se puede abandonar el estado de bienestar que aquello, ¿te acordás que Felipe González desde la primera presidencia del socialismo implantó en España? ¿Está? A ver, Pedro Sánchez.